Para Muy bien, empezar, vamos a... Sí, 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 ya, voy a empezar. Vamos a hablar en esta clase acerca del metabolismo del no está glucógeno. saliendo audio. ¿No? ¿Qué habrá pasado? No, no. Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, vamos a hablar del metabolismo del glucógeno y la gluconogénesis son los últimos dos temas que nos falta hablar. Y lo hemos unido también, lo hemos acortado, no vamos a profundizar mucho, pero sí tienen que saber generalidades de lo que estamos hablando de los carbohidratos, ¿no? Ya hemos hablado de la glucólisis y toda la cadena respiratoria, pero no es la única vía metabólica, si se acuerdan. También tenemos la vía metabólica de la glucogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis, que lo vamos a repasar en este tema. Entonces, ustedes se acordarán que el glucógeno es la forma de almacenamiento de la energía de carbohidratos, de la glucosa que no ha sido utilizada, se va a polimerizar y se va a almacenar a nivel hepático y a nivel muscular principalmente. Entonces, el glucógeno no es nada más que varias glucosas que han sido unidas por enlaces glucosídicos, 8 o 12 glucosas que luego se van a ir ramificando, ramificando, como vemos acá. Una glucosa hace un enlace 1 alfa glucosídico con otra, con otra, con otra. Y luego estas glucosas se van a ir ramificando por un enlace 1,6 glucosídico y se van a ramificar, ramificar y tener un glucógeno sumamente ramificado. Entonces, es parecido al almidón de las plantas, solamente que difiere porque es muy ramificado. Y la ramificación es más en la parte central que en la parte periférica. Entonces, ya sabemos que principalmente está presente en el hígado y en el músculo, donde sirve como depósito, como almacenamiento de glucosa. Cada vez que la glucosa baje o tengamos picos de hipoglicemia en la sangre, se libera glucógeno a la sangre para mantener los niveles normales. Y cada vez que la glucosa esté muy elevada, una de las vías que se va a activar es la vía de almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ya tenemos que ver que el glucógeno que está almacenado, tanto hepáticamente, muscularmente, se va a degradar hasta glucosa 1-fosfato y luego se convierte en glucosa 6-fosfato que, de acuerdo a la presencia de una enzima, puede liberarse a la sangre o no liberarse a la sangre. Ahorita vamos a ver eso en la vía metabólica que vamos a explicar. Entonces, es muy importante esta reserva de glucógeno en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el músculo esquelético en actividad, ¿no? Y otras células necesitan de glucosa constantemente. Entonces, se libera glucógeno y la glucosa 6-fosfato se va a incorporar a la glucólisis. Si se acuerdan de la glucólisis, tenemos como metabolito intermediario la glucosa 6-fosfato. Y esto es cuando haya una gran actividad, contracción muscular, por ejemplo. Y también esta reserva de glucógeno pequeña que hay va a servir para proveer glucosa en ausencia de oxígeno. Eso es también muy importante. O durante periodos que el flujo sanguíneo no llegue rápidamente el oxígeno a la célula y de esa manera activar la glucólisis anaeróbica. Eso también es algo importante. Algo que hay que saber diferenciar es que el glucógeno hepático y el glucógeno muscular tienen diferente funcionalidad. El glucógeno hepático mantiene los niveles de glucosa en la sangre, en cambio que el glucógeno muscular no hace esta función porque no tiene una enzima muy importante que se llama glucosa 6-fosfatasa. Entonces, cuando nosotros degradamos glucógeno, generamos, como hemos dicho nosotros, glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, para abandonar, por ejemplo, el hepatocito y ir hacia la circulación sanguínea, tiene que tener una enzima que le quite el grupo fosfato. Se acordarán que como glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula, es como un candado que se le ha puesto esta fosforilación para que no salga. Entonces, en el hígado hay una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa
que lo que hace es la acción contraria a la exoquinasa, va a remover el grupo fosfato y va a liberar glucosa. Entonces, cuando la glucosa 6-fosfato se libera, genera glucosa que puede abandonar la célula hepática y va hacia la circulación sanguínea. El músculo, como no tiene la glucosa 6-fosfatasa, ¿qué pasa? No puede liberar glucosa hacia la sangre. Entonces, como glucosa 6-fosfato, no tiene otra alternativa que a nivel celular ingresar a la glucólisis, degradarse por completo para generar energía. Aquí tenemos las características del glucógeno hepático, del glucógeno muscular. Entonces, ¿cuál sería la función del glucógeno hepático? Entonces, siempre les hago esa relación de que el glucógeno hepático es muy generoso porque este almacena glucógeno, pero lo libera para que todas las demás células lo utilicen. Entonces, ayuda a mantener los niveles de glucosa en la sangre. Esa es la función del glucógeno hepático. Y el glucógeno muscular vamos a ver que es más egoísta, tiene una acción egoísta porque no tiene la capacidad de liberar glucógeno muscular hacia la sangre, simplemente es para la utilización local. Solamente sirve para dar energía al músculo, ¿no? Lo utiliza solamente para él. Y el hígado lo utiliza, más bien no para él, lo utiliza para que todas las demás células lo puedan incorporar a la glucólisis celular. Y eso ya sabemos por qué, porque este no tiene la glucosa 6-fosfatasa y ese sí tiene la glucosa 6. Entonces, uso sistémico y uso localizado. ¿Qué va a haber más? ¿Glucógeno hepático o glucógeno muscular? Aproximadamente hasta un 10% del peso del hígado es glucógeno. En cambio, el músculo solamente es 1 a 2% está en el músculo el glucógeno. Pero solo tenemos un hígado, ¿no? En cambio, el músculo lo transporta nuestro cuerpo. Como existe mayor masa muscular que un hígado, existe más glucógeno muscular que hepático, el doble inclusive. El glucógeno hepático se gasta muy rápidamente, en cuestión de horas disminuye. Eso es lo que nos dice aquí de depósito. Entonces, es un depósito, como te diría, inmediato. Necesito glucosa, saco de acá primeramente. Pero se termina rápido. El control hormonal, que es muy importante que esto lo sepan, que igual vamos a seguir mencionando varias veces. Eh, el glucógeno hepático y muscular va a depender de las hormonas tanto insulina como glucagón. Ustedes saben que cuando hay glucosa elevada en la sangre se activa la insulina para promover la glucólisis y la insulina también promueve la glucogénesis. Glucogénesis o glucogenogénesis es lo mismo. La síntesis de glucógeno a partir de glucosa es estimulada por la insulina tanto a nivel hepático como a nivel muscular. Lo contrario, la glucosa supongamos que está baja en la sangre y cuando está baja se activa el glucagón. Y el glucagón, su función es una hormona eh, hiperglicémica, es decir, su función es aumentar los niveles de glucosa. ¿Cómo va a hacer esto? Degradando el glucógeno. Entonces, el glucagón estimula la glucogenólisis hepática. Pero la acción del glucagón a nivel muscular es muy baja. Tenemos a la adrenalina, que cumple la misma función porque esta es una hormona, además de ser un neurotransmisor. Entonces, la adrenalina cumple la función de degradar el glucógeno muscular, ¿no? Eso sería la regulación hormonal. Ahora, muy bien, la glucogenogénesis o glucogénesis es una vía anabólica. Vamos a sintetizar glucógeno a partir de glucosa. Como es una vía anabólica, tiene que haber ahí una inversión energética y se localiza en el citosol, por eso no hay necesidad de oxígeno. La glucogenólisis es lo mismo, la locación tisular igual es en el hígado y en el músculo, la glucogenogénesis, pero la glucogenólisis que vamos a ver más adelante es lo mismo. ¿Cómo ocurre esta vía metabólica? Bueno, hay algunos requerimientos. Primero, que las moléculas precursoras se añaden de manera consecutiva, no simultánea, de manera gradual.
Primero una, luego otra, luego otra, luego otra, ¿no? Respetando el orden. Los precursores deben estar en su forma activa. Ahorita vamos a ver cuál es la forma activa. Y la síntesis está acoplada a la hidrólisis de pirofosfato. Es decir, vamos a degradar moléculas energéticas equivalentes a moléculas de ATP para hacer la síntesis de glucógeno. Se necesita un molde que no sea un carbohidrato para esta síntesis, un cebador que se llama glucogenina. Es una proteína que está presente a nivel hepático muscular para hacer la síntesis de glucógeno. Y la forma de energía que se necesita es en forma de UTP. En vez de, conocemos la adenosina trifosfato, esta es la uridina trifosfato. Es un paquete energético igual, que se utiliza para activar, ¿no?, la forma activa de la glucosa y convertirlas en UDP glucosa. Entonces, estas son las características de la glucogénesis. La síntesis de la UDP glucosa, la adición de UDP glucosa a la cadena de glucógeno y la ramificación del glucógeno. ¿Cómo se va a dar esto? Perdón. Primeramente, la glucosa que está en la sangre tiene que entrar a la célula, ¿no?, hepática muscular. Va a ingresar por los receptores de los GLUTs, transportadores. Y lo primero que va a pasar se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Qué enzima hace esto si nos acordamos? Es la exoquinasa o la glucosinasa, que es lo mismo. Acuérdense que la exoquinasa tiene una baja afinidad por la glucosa, por su Km elevado. Entonces, solamente cuando la glucosa ya sea utilizada por otras células, recién la va a poder metabolizar al interior del hepatocito para poder almacenarla, que es la función de la glucosa dentro del hepatocito. Entonces tenemos como glucosa 6-fosfato y se va a convertir en glucosa 1-fosfato. Eso es lo importante. Para la síntesis de glucógeno, primeramente se convierte, hay una isomerización. Encima se llama fosfoglucomutasa en glucosa 1-fosfato. Y de ahí ya sirve para sintetizar glucógeno. Vamos a necesitar un nucleótido. Un nucleótido se necesita, que es la UTP, ¿no? Uridina trifosfato, como les he mencionado. Este UTP ingresa con la glucosa 1-fosfato y, como les he dicho, va a haber la hidrólisis de un pirofosfato. Vamos a liberar un pirofosfato, que son dos fosfatos. Un fosfato que viene de la glucosa y un fosfato que viene de la UTP. Y estos dos se van a unir, este nucleótido y la glucosa se van a unir y nos van a generar UDP glucosa, ¿ya? Y se libera el grupo pirofosfato. Esta enzima es muy importante, aunque tiene un nombre bastante largo, pero es importante mencionarlo. UDP glucosa pirofosforilasa. Porque estamos nosotros viendo de que vamos a hacer la hidrólisis de un pirofosfato y vamos a incorporar nuestra UDP a la glucosa. Esta es la forma activa y como la forma activa de la glucosa, UDP glucosa, empieza la síntesis de glucógeno a un cebador, que es la glucogenina, voy incorporando mi glucosa activada. A esa se llama glucógeno sintetasa. Glucógeno sintetasa. Y ahí yo voy incorporando glucosas activadas en forma de UDP glucosa, ¿no? Y la cadena de glucógeno va a ir creciendo y se va a ir ramificando. ¿Cómo va a ir creciendo? Ya hemos hablado de la glucosa sintetasa, ¿verdad? Es la que hace la incorporación de la glucosa activa. Cada una de estas es una glucosa, ¿no? Y va a ir creciendo. Cuando ya se formen, hemos dicho que de 8 a 12 glucosas, va a empezar a ramificarse. Entonces, 5 más o menos, o puede ser 6, 7, 8 glucosas van a ramificarse. Y para eso va a venir una enzima que se llama enzima ramificante. La enzima ramificante, ¿qué es lo que hace? Agarra estos 5 y lo incorpora a la cadena lineal. Y de esa manera va a terminar ramificada. Sigue creciendo, incorpora otros 5 nuevamente. Es la enzima ramificante. Por eso es muy importante decir que el glucógeno es muy ramificado. Es tan ramificado que forma pequeños gránulos
que de esa manera se almacena como pequeñas granulaciones dentro del hepatocito. Es altamente ramificado. Ahí tenemos la comparación entre glucogénesis y glucogenólisis. Entonces, la glucosa, que puede venir de la alimentación o de otros lugares, se convierte en glucosa 6-fosfato en la célula. Para hacer la glucogenogénesis, se convierte en glucosa 1-fosfato, ¿verdad? Hay quien teníamos nosotros la fosfoglutamutasa. De esta manera se va a activar uniéndose a una molécula de UTP y nos convierte nuestra UDP-glucosa. La pirofosforilasa hace esto y ahí se va creciendo la cadena de glucógeno mediante la glucógeno sintetasa y luego se va ramificando mediante la enzima ramificante del glucógeno hasta tener un tamaño bastante considerable, pero tiene un límite, ¿no? De ocupar hasta un 10% de la célula hepática. Eso se hace cuando hay altos niveles de glucosa en la sangre y la insulina lo activa. ¿Qué es lo contrario? La glucogenólisis, que ya nos vamos a adelantar de una vez. La glucogenólisis es lo contrario. Tengo mi glucógeno, la sangre, la célula está necesitando de energía de glucosa, el glucagón activa la glucogenólisis, mandando mensajes a las células hepáticas para que liberen glucosa. Viene una fosforilasa y va a empezar a sacar glucosas. Y va a venir una enzima desramificante que hace exactamente lo contrario que la enzima ramificante, lo va a llevar acá, ¿no? Para que quede de manera lineal y vamos a ir cortando por nuestra fosforilasa. Y después, al final, nuevamente, la fosfoglucomutasa nos va a generar glucosa 1-fosfato. Y lo último es una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa para liberarse a la sangre. Y si es la célula muscular, hemos dicho no hay la enzima, como glucosa 6-fosfato, directamente ingresa a la glucólisis o como fuente de energía eh, localizada. Entonces ya les he adelantado que es la glucogenólisis, la degradación del glucógeno para generarnos glucosa 1-fosfato. Y luego nos va a tener un glucógeno con menor cantidad de glucosas. Glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, que luego se libera hacia la circulación sanguínea. Una vía catabólica es una vía de destrucción del glucógeno hasta glucosa. La localización celular tisular ya les mencioné que es la misma. Y la regulación hormonal, que ya hemos visto, que las hormonas que participan de esto es la insulina, la adrenalina y el glucagón. La insulina activa la síntesis, anabolismo, ¿no? Del glucógeno, y el glucagón y la adrenalina lo opuesto. Entonces, para que se active el glucagón y la adrenalina, la señal metabólica necesaria es la hipoglicemia, que se manda un mensaje para que las células alfa del páncreas sinteticen, por ejemplo, el glucagón. Aunque estas son hormonas lipolíticas que se activan cuando hay la glucosa baja y su objetivo es aumentar la glucosa, la adrenalina es liberada frente a estímulos nerviosos, un estrés emocional que sufre la persona o un estrés oxidativo de la célula también. Es por eso que en situaciones de estrés liberamos mayor cantidad de glucosa para tener mayor cantidad de energía. Eso es por la adrenalina, ¿no? Les mencioné que el glucagón actúa a nivel hepático, en cuanto que su función a nivel muscular es menor, ahí actúa la adrenalina. Entonces, la señal metabólica para la liberación del glucagón es la hipoglicemia. Para la liberación de insulina, ¿cuál sería? La hiperglicemia. Entonces, la hiperglicemia activa la insulina, que esta va a ser encargada de bajar los niveles de glucosa para llevarlo hacia la célula, hacia la glucólisis y la glucogénesis. En aspectos clínicos tenemos que todas las enfermedades relacionadas con el glucógeno es por el defecto en alguna enzima requerida para la síntesis o también para la degradación. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Va a generar que haya de manera anormal el glucógeno se acumule a nivel hepático, ¿no? Va creciendo, creciendo. Tenemos una hepatomegalia por gran cantidad de glucógeno que no se puede utilizar. Todas las alteraciones en el metabolismo del glucógeno se llaman glucogenosis.
glucogenosis es una alteración que se da en el metabolismo del glucógeno por una falla enzimática. Entonces, la severidad de las enfermedades puede ser desde fatales, si es que no hay la enzima necesaria, o pueden ser no tan fatales, sino desórdenes medianos, que va a implicar en que si el paciente va a tener una enfermedad de por vida por acúmulo excesivo de glucógeno, que no se lo va a poder metabolizar, pero que el paciente puede sobrevivir. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de von Gerke, que es una glucogenosis, donde hay una falla en la glucosa 6-fosfatasa. No se libera, esta debería estar presente en el hígado, ¿no? Entonces se acumula a nivel hepático. El paciente tiene hipoglicemias, tiene cansancio, se acumula demasiada glucógeno en el hígado que luego se convierte en ácidos grasos, síndrome de hígado graso, entre otras patologías. Y ahora vamos a hablar, para terminar, de la última vía metabólica, que es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, esta palabra neo significa de que es nuevo. Vamos a sintetizar, génesis siempre es síntesis, lisis siempre es degradación. Vamos a sintetizar glucosa de la nada, es decir, a partir de moléculas que no sean carbohidratos. Porque si sintetizamos glucosa a partir del glucógeno, eso es glucogenólisis, ¿verdad? Es muy importante esta vía metabólica, la gluconeogénesis. Y quiere decir de que nuestro cuerpo sintetiza glucosa. Entonces, por la dieta, si no consumimos, no pasa nada porque nuestro cuerpo lo compensa sintetizando a nivel hepático y a nivel renal. Igual las hormonas que regulan esto es la insulina y el glucagón, que regula todo el metabolismo de los carbohidratos. Muy bien. Entonces, la gluconeogénesis es una vía anabólica. Sintetiza glucosa, pero a partir de moléculas que no sean glucosídicas. ¿Qué moléculas son estas? Acá tenemos el resumen de todas las vías metabólicas, de la glucólisis, por ejemplo, la glucogenólisis. Pero nos vamos a enfocar en la gluconeogénesis. Va a utilizar la gluconeogénesis el lactato. Es un sustrato gluconogénico que viene de la glucólisis anaeróbica y que termina. Entonces, el hígado lo puede agarrar al lactato y lo convierte en glucosa. Eso es gluconeogénesis. También vienen de ciertos aminoácidos. Podemos algunos aminoácidos, si se acuerdan, glucogénicos, se van a convertir, pasan por el ciclo de Krebs, en piruvato y nos generan glucosa. Eso es gluconeogénesis. Los ácidos grasos, de igual manera, se pueden degradar por la beta-oxidación para generar energía, pero hay algunos ácidos grasos que nos generan además una molécula que se llama propionilcoenzima, que ingresa por el ciclo de Krebs y luego nos genera glucosa, gluconeogénesis. Y el glicerol también es un sustrato gluconogénico que no está acá, pero en la degradación de los triglicéridos generamos ácidos grasos y glicerol. El glicerol igual manera ingresa por acá, se convierte en un metabolito intermedio de la glucólisis, que es la hidroxiacetona, y genera glucosa. Entonces, ¿cuáles son los sustratos gluconogénicos? Cuando yo les pregunto, son 4. El lactato, que viene de la glucólisis anaeróbica, los aminoácidos, no todos los aminoácidos, solo los glucogénicos, que vienen de la degradación de las proteínas. El principal aminoácido glucogénico es la alanina. El glicerol, que viene de los triglicéridos. Y, como les mencionaba, propionilcoenzima A, que viene de la degradación de algunos ácidos grasos de cadena impar. La localización es biloculada, una parte en el citosol, otra parte en la mitocondria, y quienes lo hacen esto principalmente el hígado y el riñón son los dos tejidos gluconeogénicos. Y en menor medida otros tejidos también lo pueden realizar. La vía metabólica no la vamos a describir una por una porque ya no es necesario que lo sepan, pero sí tienen que entender lo que es como lo opuesto a la glucólisis. Vamos a ver acá. ¿Se acuerdan de la glucólisis? De la glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, las dos triosas, luego se sigue degradando hasta generarnos piruvato, ¿no? Entonces, es lo opuesto. Varias enzimas son las mismas también en esta vía metabólica. El piruvato ahora puede venir del lactato, hemos dicho, de algunos aminoácidos, ¿no? Se convierte en oxalacetato y como malato
va a traspasar la membrana mitocondrial, porque ese paso es en la mitocondria y el otro es en el citosol, y luego todo lo demás es lo opuesto, hasta generarnos glucosa. La parte importante que quiero que sepan es esta, ¿no? De glucosa 6-fosfato. Para ser liberada glucosa, la enzima se llama glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Nos libera glucosa. Esta vía de gluconeogénesis es una vía energéticamente hablando desfavorable, porque vamos a gastar mucha energía, ¿no? Para la síntesis de glucosa. Pero no hay de otra, si no hay glucosa en la sangre, la conseguimos de todo lado, ¿no? El glucagón la recolecta de proteínas, de lípidos, de otras moléculas como el ácido láctico, para mantener los niveles normales en la sangre. Aquí se repite lo mismo. Podemos, el propionil, por ejemplo, coenzima, que es un sustrato gluconogénico, se convierte en succinilcoenzima en el ciclo de Krebs. Viene por acá, sube para sintetizarnos glucosa. Luego, ¿quién tenemos el lactato? Esto es más fácil, se convierte en piruvato y nos sintetiza glucosa. El glicerol entra por otro lado, les he dicho la dihidroxiacetona, gliceraldehído, sintetiza glucosa. Entonces, por diferentes lugares igual llega a la gluconeogénesis. La regulación de la vía eh, ocurre en ayunos prolongados, en ejercicios intensos, en dietas hiperproteicas. Pacientes que tienen una dieta hiperproteica y tienen una dieta baja en carbohidratos, activa la gluconeogénesis, lo cual es muy beneficioso para nuestro cuerpo. Entonces, acuérdense que cuando una persona no está consumiendo por mucho tiempo, se acaban las reservas de glucógeno y se activa la gluconeogénesis, si es un ayuno muy prolongado, o si estamos haciendo un ejercicio, digamos, corriendo, yendo al gimnasio, una maratón, se activa la gluconeogénesis para liberar glucosa y que todas las células, especialmente el músculo, pero también el cerebro, el corazón, todas las células tengan un aporte constante y continuo de glucosa. ¿Cuáles van a ser los factores que promueven el flujo de piruvato a glucosa? Bueno, la habilidad para utilizar los sustratos gluconogénicos que van a tener cada uno de nuestros tejidos, ya sea lactato, por ejemplo, glicerol, todo esto. El cambio en la actividad o cantidad de las enzimas, que esto está regulado también a nivel hormonal. Por ejemplo, la exoquinasa se va a activar cuando la insulina lo active. El glucagón activa la glucosa 6-fosfatasa, que son enzimas opuestas. Entonces, como son opuestas, también son vías metabólicas opuestas. La gluconeogénesis y la glucólisis son vías opuestas, una es catabólica y una es anabólica. Una destruye la glucosa y otra sintetiza la glucosa. Entonces, no pueden estar las dos funcionando al mismo tiempo, tienen que tener una coordinación simultánea. Cuando una de las vías esté inactiva, la otra se va a activar. Y la velocidad de la glucólisis va a depender pues, de su sustrato, que sería la cantidad de glucosa, y la velocidad de la gluconeogénesis depende de su sustrato, que sería lactato, glicerol, los aminoácidos precursores. Muy bien. Ya estas dos enzimas les voy a pedir que sí o sí lo sepan. La exoquinasa y la glucosa 6-fosfatasa, que estas son opuestas, ¿verdad? La exoquinasa convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfatasa hace lo opuesto, ¿no? La acción inversa. Libera glucosa hacia la sangre. Tenemos nosotros acá el lactato como sustrato glucogénico, que poco lo vamos a profundizar. Todo esto está explicado acá. Me está quedando sin tiempo. Uy, vamos a avanzar todo lo que podamos antes que se acabe el tiempo. Entonces, el músculo por la glucólisis anaeróbica, la fermentación láctica genera lactato, ¿no? Y genera energía para que el músculo pueda hacer la contracción muscular. Ese lactato no le sirve al músculo, entonces pasa hacia la sangre. En la sangre, el lactato es recogido por el hígado y en el hígado se activa la gluconeogénesis que hemos visto, se convierte en piruvato, se convierte en glucosa, que puede ser almacenada o puede salir igual del hígado hacia la sangre y nuevamente puede ingresar por el músculo. Es todo un ciclo que se le denomina el ciclo de Cori, o también puede ir esta glucosa hacia otras células como fuente de energía. Todito eso está explicado acá, ¿no? El ciclo de Cori es una vía gluconeogénica que utiliza la lactosa, el lactato, que viene de la glucosa,
para volver a sintetizar glucosa, ¿no? Si otra vez el músculo lo vuelve a utilizar, es un ciclo. Si lo vuelve a utilizar otra célula, no es un ciclo. También tenemos el ciclo de la glucosalanina. Todo esto está explicadito también en este cuadro, que es muy similar. Ustedes saben que el músculo tiene gran cantidad de proteínas. De hecho, que es donde hay mayor cantidad de proteínas. Cuando falta la glucosa en la sangre, no hay de otra que las proteínas musculares y otras proteínas se degraden. Entonces liberan sus aminoácidos, ¿verdad? Hacia hacia el músculo, y parte de estos aminoácidos se libera hacia la sangre. Por ejemplo, hago la glucólisis, genero piruvato. Este piruvato más un aminoácido que ha sido eliminado de una proteína me genera alanina, que es otro aminoácido. Esta alanina sale de la sangre, esto es cuando la glucosa está baja, ¿no? El hígado lo va a capturar y el hígado hace la opción opuesta de transaminación. Lo convierte en piruvato, que por la gluconogénesis se convierte en glucosa, sale de la sangre y va nuevamente al músculo o otra célula eh, para poder hacer esta vía metabólica. Este se llama el ciclo de la glucosa alanina. Ese proceso además mantiene los niveles de nitrógeno estables en la sangre porque los aminoácidos tienen una parte amina, que eso lo vamos a ver en el siguiente semestre, que tiene que ser controlado por el ciclo de la urea. Ya para terminar, las alteraciones metabólicas, la implicancia clínica. Entonces, tenemos que ver nosotros que después del consumo de una comida rica en carbohidratos, la glicemia, que debería ser en los valores normales de 74 a 106, sube normalmente. ¿Por qué? Porque tenemos las amilasas que la degradan y en la sangre va a ser absorbida, va a subir. En un periodo de 30 a 1 hora, dependiendo de cómo están las enzimas y cómo es el metabolismo de cada persona. Luego, la concentración de glucosa empieza a disminuir a los valores normales. Luego de 2 horas después de una comida ya debería disminuir porque ahí se va a activar la insulina en un paciente normal y se va a metabolizar. ¿Qué pasa si no disminuye luego de 2 horas? Entonces, ahí vamos a tener una alteración al metabolismo de los carbohidratos, que puede ser un paciente prediabético con una tolerancia alterada o un paciente diabético. Los niveles de glucosa van a aumentar proporcionalmente a la dieta, ¿verdad? Pero no pueden sobrepasar 140 miligramos por decilitro después de las 2 horas. Porque en una persona que tenga normalmente las vías metabólicas activadas, va a contrarrestar la hiperglicemia metiéndola a la célula, convirtiéndola en energía, convirtiéndola en glucógeno, qué sé yo. Esto es muy importante porque si la glucosa está muy elevada en la sangre, se aumenta demasiado porque hemos comido demasiado carbohidrato, las concentraciones de glucosa van a causar liberación de agua de los tejidos para tratar de eliminar esta glucosa de la sangre y pueden perder la función. Entonces se le puede dar un coma hiperosmolar. El cerebro se deshidrata y se muere. Y va a haber una falla y el paciente va a morir. Entonces no puede estar la glucosa elevada por mucho tiempo en la sangre. Para eso hay estas vías metabólicas, por ejemplo, glucólisis y glucogénesis, para equilibrarlo. ¿Qué pasaría al contrario si la glucosa disminuye porque no hemos comido por mucho tiempo? Los tejidos que dependen de glucosa, como el eritrocito, por ejemplo, y el cerebro, pueden sufrir pérdida de energía. Entonces, si ascienden demasiado, se quedan sin energía, igual van a morir. Un coma hiposmolar por falta de glucosa. Entonces, quiero que entiendan que si la glucosa está muy elevada o está muy baja, es peligroso para nuestro cuerpo. Y para eso tenemos estas vías metabólicas que se van a activar y van a, de manera coordinada, mantener de por vida nuestra glucosa en la sangre en los niveles normales que tienen que estar. Tanto una hiperglicemia como una hipoglicemia están controlados. Se activan la glucogenólisis, por ejemplo, cuando hay una hipoglicemia, en un ejercicio muscular, en una demanda energética, se utiliza, se utiliza estos sustratos gluconogénicos, lactato, aminoácidos, glicerol, para mantener los niveles de glucosa. Se ha hecho estudios, inclusive durante ayunos muy prolongados, pacientes que estaban en una inanición extrema,
hospitalizados, qué sé yo, sin comer nada, después de 5 o 6 semanas, los niveles de glucosa no han bajado drásticamente. ¿Por qué? Porque tenemos claro que estos pacientes no tenían alterado su metabolismo, no una persona normal, porque tenemos estas vías metabólicas que lo pueden contrarregular. Eso sería este último tema. Con esto hemos terminado.